Hola viajantes, yo soy Vianey Arroyo y esto es el viaje de Vini. El día de hoy quiero compartirles una charla que tengo con alguien muy especial porque estamos a unos días del 28 de junio que se lleva a cabo la marcha de la diversidad como conmemoración a esa primera marcha de 1970 que se dio por como consecuencia de los disturbios en Stonewall en Nueva York el año anterior, 1969. Y bueno, desde entonces la comunidad LGBT decide marchar año con año por la defensa de su identidad. Y entonces estoy aquí platicando con un experto, Hugo Gómez. Él es psicólogo, les voy a contar brevemente quién es Hugo. Es realmente una eminencia en el tema. Él es licenciado en psicología por la UNAM, cuenta con estudios como especialista en adicciones y de maestría en terapia familiar. Se ha formado en estudios de género y feminismos latinoamericanos en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, así como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se ha desarrollado profesionalmente en el área de las adicciones, donde tiene una triple certificación como formador de consejeros en adicciones, una por la Universidad Autónoma de Guadalajara, por la Organización de Estados Americanos, OEA, y otra en prevención integral de las adicciones en ámbitos laborales. Coordinó por 2 generaciones el Diplomado de Adicciones en Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM y es profesor invitado a la Clínica de Género del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Ha dirigido su práctica clínica al acompañamiento terapéutico del consumo problemático de drogas con familias y parejas. Trabajo con la violencia, familias azotadas por el feminicidio, también trabajo terapéutico con infancias y adolescencias transgénero, psicoterapia con poblaciones LGBT en formatos de terapia individual, familiar y de pareja. Es docente de maestrías y diplomados, así como supervisor de casos clínicos en diversas instituciones del país, formador de terapeutas. Ha participado en numerosos foros, congresos, encuentros, lo mismo que en publicaciones con los temas de sus especialidades. Bienvenido, Hugo, muchísimas gracias. De verdad. Querida Vini, muchísimas gracias a ti por la invitación, por la confianza. Me siento muy honrado de formar parte del viaje de Vini y que este proyecto tan maravilloso forme parte también de mi propio viaje personal, donde lo profesional también está. Sí, bueno, compartido el sentimiento de emoción por, decíamos, por platicar, por dar visibilidad a estos temas que muchas veces no se abordan de manera seria y Ujú. de manera profesional. Entonces, te quiero hacer 3 preguntas. Ujú. Inicialmente, ya que eres terapeuta clínico y formador de terapeutas, eh, particularmente tú trabajas con infancias y con adolescentes trans, Ujú. pero también trabajas otras edades. Veo que recientemente también has abordado la tercera edad. ¿Hay alguna forma de abordar, digamos de forma general, no sé si esto se pueda a nivel profesional, cuando la persona se da cuenta de que su orientación sexual o su identidad de género no entra dentro de los patrones hegemónicos heteronormativos, sino que su yo, y me refiero al yo identitario, no al yo del superello y del superello, ello y yo freudiano, sino al yo identitario es diverso. ¿Cómo se trabaja desde la terapia? Porque no quiera o no pueda aceptarlo debido a su contexto familiar, eh, de religioso a lo mejor, de creencias y su entorno, ¿verdad? Sí. Que no le permite, que lo hace sentir diferente. ¿Cómo lo llevas a saber que está bien y que lo anormal o lo no normal
es no aceptarse. Ujú. Sí, ¿Cómo hay un montón de situaciones y de particularidades que has mencionado en esta introducción y sobre todo en esta primera pregunta que tú haces, Vianney, porque en efecto, quienes trabajamos con la diversidad sexual, deseablemente habremos de tener una formación profesional seria como terapeutas, por un lado, y por el otro, habemos quienes estamos puestos en las terapias afirmativas o en las prácticas de terapia afirmativa, que precisamente va, grosso modo, porque no es una clase de ello, pero grosso modo va de poder acompañar las vidas de las personas LGBTIQ+, y sus distintos contextos, el contexto familiar, escolar, laboral, social, cuando podemos hacerlo también religioso y más abarcativos, pues de pareja, por supuesto, pero las terapias afirmativas o la postura desde la terapia afirmativa nos recuerda que las personas LGBTIQ+, eh, son personas sujetos de dignidad, tienen un valor personal por ser personas y que no hay nada, eh, nada que curar, como dice el lema de del movimiento LGBT en todo el país y en todo el mundo que está en contra de estas terapias de conversión, ¿no? Precisamente una manera de responder a las terapias de conversión que buscan convertir o curar, me entrecomillan, curar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, una respuesta a todas estas psicologías, psicoterapias y puntos de vista que tienen que ver con la propagación de prejuicios y con y con violentar nuestras vidas, nuestras identidades y con hacernos pasar como enfermas o enfermos mentales o que algo anda mal en nosotros, en nosotras, en nosotras por a causa de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género o nuestra expresión de género, es que nace como respuesta a estos movimientos de prejuicio las terapias afirmativas o el movimiento de terapia afirmativa que nos lleva a recordar que la persona no tiene nada de malo en sí misma por ser quien es en términos de su orientación sexual y de su orientación, perdón, de su identidad de género y de su expresión de género, ¿no? Entonces, a partir de ese punto de vista, creo que necesitamos, yo me sitúo a partir de allí. Hace muchos años, cuando yo me dedicaba a esto, muchos años significa unos 10 aproximadamente, aún yo tenía en el consultorio, venían a visitarme familias que me decían, directamente quiero que nos ayude porque mi hija se está haciendo lesbiana, porque mi hijo se está haciendo homosexual, y entonces queremos que nos ayude a corregir esto, ¿no? Y para mí era un impacto. Bueno, entonces yo tenía poquitreintas años cuando yo empecé a dedicarme a esto. Yo sabía que no había algo malo, yo tenía ya el conocimiento de que nada de malo estaba en nuestras orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, pero para mí resultaba como muy impactante y me di cuenta de mi prejuicio, del prejuicio chilango y del prejuicio universitario y no solamente eso, sino también de el privilegio chilango y del privilegio universitario, porque en mi burbuja de privilegio yo pensaba que había situaciones que ya estaban entre comillas, superadas por las sociedades, porque el movimiento LGBT en el país entero, particularmente donde yo vivo en Ciudad de México, ha ganado espacios y ha ganado distintas batallas, ¿no? Y sin embargo, cuando me venían las familias a solicitar que hiciera alguna terapia correctiva a causa de la lesbiandad de su hija, de la homosexualidad o bisexualidad de sus hijas, de pronto para mí era una gran sorpresa. Entonces, al paso del tiempo, gracias a un colega terapeuta, maestro, gran amigo, Jan Malpas, él fue quien me introdujo en el tema de las terapias afirmativas o de la terapia afirmativa para poder acompañar a personas LGBT. Entonces, si yo me sitúo en las terapias afirmativas, yo como terapeuta ya sé que la persona no es un problema. El problema es lo que piensa de sí misma o de sí mismo a consecuencia de la influencia de las voces externas que opinan sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género o sobre su expresión de género también. Claro, entiendo y entendemos que una familia no está
lista para recibir a una hija hermosamente lesbiana o a un hijo preciosamente homosexual o a una hija, un hijo, un hija enteramente y bellamente bisexual. A lo mejor no las familias no están preparadas como para eso. Y sin embargo, eh, sí necesitamos como tener la sensibilidad de reconocer que las familias necesitan cosas, tiempos, diálogos particulares y las personas LGBT también. Pero a lo que voy con todo esto es justo, no, si yo me sitúo en esto de las terapias afirmativas, sabiendo que la persona nunca es un problema, ni su orientación sexual, ni su identidad de género son un problema, entonces se abre la caja de Pandora, porque entonces empezamos a ver que en el diálogo interno de esas personas, que en el diálogo interno de esas personas lo que acontece es una influencia súper importante, como un movedero interno de voces externas que opinan de esa persona LGBT. Y la mayor parte de estas opiniones son cargadas de moral judeocristiana, prejuicios violentos. Y entonces la influencia de estas voces es tan grande que uno de los impactos, si no el único, quizá uno sí muy importante, uno de los impactos en las vidas de las personas LGBT es lo que las otras personas dicen de nosotros mismos. Ahora, nosotros podríamos pensar, yo tengo 40, casi 5 años, casi 45 años, y uno podría pensar, uno como sea, pero las criaturas, entonces, un niño, una niña, cuando está expresando su orientación sexual, su identidad de género, cuando la están expresando a lo largo de su infancia, se van a expresar como cualquier niña que va expresando a lo largo de los años, conforme va creciendo hasta que tiene 4, 6, 8, 12, 14, 16, etcétera. Un niño o una niña, todos los niños y todas las niñas van expresando a lo largo de su infancia y de su vida quiénes son. Solo que cuando esta expresión de quiénes son, como tú decías, sale de la norma y de la hegemonía y del esperado norma heterosexual y cisgénero, entonces ahí empiezan a opinar. No te pares, a mí me decían, no hables así, no cantes así, no camines así, no digas esto, no muevas las manos así, van a decir que eres joto. Y a mis amigas lesbianas les decían, arréglate un poco más, Sí. sea un poco más femenina, no digas así, no pegues así, no hables tan fuerte, van a pensar que eres marimacha o van a pensar que eres machorra o que van a pensar de ti, ¿no? Entonces, imagínate, yo te decía, uno como sea, pero las criaturas, cuando un niño o una niña, y esto es súper importante, cuando un niño, una niña, sus papás, los adultos, las personas con las que se supone deben encontrar seguridad y ser vínculos nutricios, empiezan a opinar de manera peyorativa de su expresión de género, de su orientación sexual o de su identidad de género, los niños y las niñas se confunden, pero la confusión no va de quiénes son. Eso se está construyendo. La confusión va de que empiezan a desagradarse a sí mismas, a desagradarse a sí mismos y pensar que como son así, están mal. Y ese es una situación familiar que se desarrolla en el contexto familiar, que se desarrolla en el contexto de la escuela, del jardín de niños, de la primaria. O sea, los lugares en los que las infancias, las niñeces pasan más tiempo, las escuelas y las familias, cuando empiezan a tener estas opiniones de sus vidas, de sus expresiones, entonces empiezan a sentir que todos los lugares son inseguros o que todos los lugares tienen que estar ocultando quiénes son para no solo, el tema no es encajar, el tema es para que no me, para que me quieran. Entonces estamos hablando de dos situaciones tremendamente dolorosas que empiezan a materializarse o a cristalizarse
en las vidas, las mentes, las emociones, los cuerpos de las niñeces, que es el rechazo parental, el rechazo del grupo de amigos, el rechazo adulto o el rechazo social. Y les hace pensar que así como están siendo, están mal. Ahora, insisto, las niñas y los niños en general van a empezar a manifestar sus identidades Ujú, y sus orientaciones sexuales a lo largo de la vida. Cuando nosotros tenemos a un niño perfecta y hermosamente heterosexual que le gusta el fútbol, estoy hablando desde un prejuicio quizá, o desde un estereotipo, cuando ujú, tenemos un niño que leemos que su identidad es heterosexual, pues fine, ¿no? Si tenemos una niña que sus expresiones de género o su identidad se está expresando como una niña heterosexual, pues fine también. Pero si tenemos a una niña que está expresándose como una primigenia lesbiandad, o si tenemos a un niño que está siendo amanerado, por ejemplo, a los 8 años o a los 6 años, entonces ahí sí el contexto social, familiar, cultural lee un problema. Qué curioso, ¿no? Cuando las niñas y los niños, las niñeces salen heterosexuales, no hay problema. No les llevan al terapeuta pensando qué estamos haciendo mal que salió heterosexual. Pero cuando un niño, una niña, cuando las niñeces pintamos para ser lesbianas, bisexuales u homosexuales o trans, entonces ahí sí ya se lee como un problema. Que nos pase a quienes, que nos pase a nosotros, que nos lean así, pero que a las heterosexualidades no las lean así, no solamente es violencia, es perjuicioso también, y eso daña nuestras vidas. por supuesto. ¿Hay alguna herramienta, Hugo? Es verdaderamente impresionante todo esto que comentas con nosotros. Desgraciadamente creo que hay mucha gente que no hace conciencia en ello, que no se imagina todo, como dices tú, todo el daño que se puede generar en la persona. Yo lo veo desde la lingüística, por ejemplo, que es una de las áreas que yo he trabajado. Eh, También yo trabajo la neurolingüística desde lo positivo, ¿verdad? El lenguaje positivo. Y que no se trata el club de los optimistas. No, si al niño desde niño, como dices, desde que se está formando, lo niegas todo el tiempo, tú no sabes, tú cállate, tú eres un tonto, lo estás calificando desde afuera, lo estás juzgando desde afuera, entonces el niño va generando en su identidad y en su proceso psicológico que es un tonto, que su opinión no cuenta, que su forma de hacer las cosas no es válida. Entonces, eso llevado a la sexualidad, a lo que a mí me gusta hacer, a lo que me gusta hacer, en cómo a mí me gusta comportar, pues es aún mayor el impacto. Entonces, ¿hay alguna herramienta para estos chicos, chicas, chiques que se están identificando? Porque, bueno, también la identidad puede generarse a cualquier edad, Mm, pero no sé, tú eres el experto, me dirás, creo que lo ideal sería que cuando estamos precisamente en esta etapa de identificación sexual y de despertar de la sexualidad, sea ese momento en el que digamos, la persona dice, sí, sí soy diverso o sí soy diversa. Y no que tenga que pasar años para que por fin eh, pues se decida, como se dice coloquialmente, salir del closet, ujú. ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna herramienta para que llegue esa persona, ese individuo a decir, todo está bien? Entonces, cuéntame, Hugo, ¿cuáles son estas herramientas? Fíjate que quizá la herramienta principal que yo podría poner aquí para quienes nos escuchen es la aceptación y el amor incondicional a las niñeces, a los hijos, a las hijas y a los hijes. Em,
de pronto jugar con juguetes, me entrecomillan, no propios para su sexo o para su género, lo ven bastante escandaloso algunos papás, algunas mamás, abuelos, abuelas, escuelas. Eh, Creo que cada vez menos, pero aún prevalece estos comentarios violentos que tienen la intención de, me entrecomillan de nuevo, corregir lo que a sus miradas es algo malo. Yo pensaría entonces que la herramienta es la aceptación incondicional y el amor incondicional. Si una niña crece y va expresando su heterosexualidad, ámenla. Si un niño va creciendo y va expresando su heterosexualidad, ámenlo. Si una niña va creciendo y expresando su lesbianismo, ámenla. Si un niño va creciendo y expresando su homosexualidad, ámenlo, porque solamente el amor incondicional y la aceptación incondicional de papá, de mamá, de los adultos que nos cuidan cuando somos niñas y niños, esa aceptación y ese amor incondicional eh, marca la vida de manera significativa. La herramienta siempre va a ser la cercanía, el vínculo nutricio, la confianza, el amor y la aceptación incondicional, es decir, ser adultos cálidos y ser adultas cálidas que acompañen. Si en algún momento dice soy lesbiana o soy gay, ya se va a sentir amada esa infancia, esa niñez. Si en algún momento no dice nada porque no hay necesidad de salir del closet porque sale heterosexual, pues ya también se sabe amado, se sabe amada, ¿saben? Y entonces pensaría yo eso como el contexto de una crianza amorosa que acepte y que le haga saber que como sea es una persona valiosa, eso nadie te lo va a quitar. Si al cuerpo de las niñeces a temprana edad y durante su infancia o durante nuestra infancia, eh, el cuerpo y la mente y las emociones de esa niñez registra que papá le ama, que mamá le ama, que hay adultos que le aman y hay adultos que son como ir a tocar base, espacio seguro, eso nos va a acompañar en el cuerpo, en las emociones, en la mente, nos va a acompañar toda la vida. Si ocurre lo contrario, también. Si la crianza no es nutricia, si el adulto que nos cuida nos violenta, si papá y mamá hacen comentarios homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, si se burlan de nosotras, de nosotros, de nosotres, si nos dicen comentarios como no seas maricón, no seas marimacha, por llamarlo solo así, ¿eh? Porque en mi generación, y se sigue presentando, la palabra PUTO sigue siendo esta principal, me entrecomillan, vacuna para la homosexualidad latente de su hijo. No seas esto, ¿no? Y la palabra marimacha o la palabra lencha, ¿no? Que se han utilizado como agresión, que una niña lo registre en sus emociones, en su cuerpo a temprana edad, le va a joder la vida. Por eso pensaría, si hablamos, DNA, de cuál sería la herramienta es un contexto de calidez, de amor, de aceptación incondicional y que sepan esas niñeces, todas las niñeces deben saber que hay adultos, adultas que les aman, que les aceptan y que son lugares de refugio, de confianza y de cuidado. Si nuestro cuerpo registra eso, nuestra vida se va a pintar de colores maravillosos. Pero si nuestro cuerpo registra lo contrario, nuestra vida se va a pintar de colores bastante desfavorables y grises. Y no es que las niñeces, adolescencias trans,
no binarias, lesbianas y homosexuales o bisexuales, no es que tengamos algo malo, es que si a temprana edad estamos recibiendo este tipo de comentarios, nos va a confundir, pero no nos va a confundir por quiénes somos, sino por lo que pensamos de nosotros o de nosotras mismas. Una niña, un niño que recibe comentarios de rechazo por ser trans, por ser lesbiana, por ser homosexual, por salir de la norma heterosexual y cisgénero, una niñez que empieza a sentir rechazo por los adultos, no va a rechazar a los adultos, se va a rechazar a sí misma. Y eso es una falta de respeto a su humanidad muy grande. Que la niña, el niño a temprana edad empieza a rechazarse a sí mismo a causa de su orientación sexual, es una experiencia muy dolorosa que nos acompaña toda la vida. Tengo 45 años y me sigue acompañando esa experiencia. A mis consultantes jóvenes, a infantes, niños, niñas, personas gay, lesbianas de la tercera edad, por ejemplo, les sigue acompañando de pronto esta voz interna que les metieron el introyecto cuando eran niñas, niños y que les hicieron sentir mal. Racionalmente sabemos que no, pero de pronto hay momentos, escenarios, situaciones que esta memoria, ¿cómo será de grave, de radical y de profunda la herida que nos dejan los comentarios de prejuicios a causa de nuestra orientación sexual e identidad de género cuando somos niñas, que aún en la etapa adulta, en ocasiones el cuerpo lo vuelve a expresar, porque se queda guardado en algún lugar de nuestra memoria corporal y que se experimenta o que se materializa en las relaciones de pareja, en las relaciones con uno mismo, en las relaciones con nuestro papá, con nuestra mamá. Si nuestro papá y nuestra mamá murieron y no nos aceptaron, eso es una experiencia dolorosísima. Si nuestra mamá se murió y no aceptó toda mi lesbiandad o toda mi homosexualidad y ya no pude tener un abrazo de aceptación de parte de mi papá que se me murió, y nunca me dijo que me amaba y soy homosexual o soy lencha o soy trans, o, ¿sabes? Y nunca sucedió eso. Dios mío, soy ateo, pero Dios mío, esa experiencia es horrible. Ninguna vida humana, menos aún niños y niñas, deben sentir que hay algo malo en ellos a causa de su orientación sexual y su identidad de género. Yo salí del closet en el 2000. En el 2000, hace 25, este año son 25 años, son mis bodas de plata gay. Ahora que lo estoy pensando, hay que hacer una fiesta. Felicidades. Pero cuando yo era niño, claro que tuve en los 90, yo era niño en los 90, fines de los 80 me tocó la primaria y principios de los 90 me tocó la secundaria. O sea, la primaria fue del 86 al 92, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, hace muchos, muchos años. Y cuando yo iba en la primaria, los comentarios homofóbicos de los niños, Sí, sobre todo de los niños heterosexuales, de los maestros hombres sí. y de algunas otras niñas, por ejemplo, aunque eran las menos, las niñas siempre han sido mis espacios seguros, siempre lo digo, mis amigas mujeres, mis amigas son mi espacio seguro y Diosita me las bendiga porque por ellas sobreviví a la oscuridad depresiva de la niñez y adolescencia que yo padecí a consecuencia del bullying homofóbico. Y en ese contexto yo estaba en primero de secundaria, estamos hablando de 1992, y mi asesor de ese año mandó a llamar a mi mamá para decirle que me tenía que llevar al psicólogo porque me estaba haciendo mujercita y eso me iba a dañar. Y mi mamá, cuya pues mi mamá viene de una comunidad michoacana, muy cerca de Lopurépecha, muy, muy cerquita, al lado del Santuario de las Mariposas Monarcas. Mi papá y mi mamá nacieron en un pueblito purépecha michoacano, ¿no?
Entonces, mi mamá, como tampoco sin muchos elementos, va, me lleva con una psicóloga, con Laura, Laura Carretón, me acuerdo que se llamaba la psicóloga, habló conmigo. No recuerdo que lloré y recuerdo que que cuando yo salí, mi mamá entró a hablar con ella, salió, me dijo, vámonos. Y al día siguiente ella fue a hablar con el asesor, con este maestro que me acosaba en términos homofóbicos, para decirle que tenía que dejarme de molestar porque no había nada malo en mí. Ah, qué maravilla, qué Y bonito. entonces este precedente de que mi mamá me defendió es una sensación indescriptible de gratitud. Eventualmente mi papá me defendió de su propio hermano también y dejamos de visitar la casa de su hermano a consecuencia de que cuando yo ya fui más joven, adolescente joven, y llevé un noviecillo por allí, los comentarios que le dijo mi tío a mi papá, ¿no? De tu hijo tal, tal, tal. Mi papá, que era un hombre muy noble, pero cuando lo encontraban en sus 5 minutos, era grandote mi papá, y entonces era él lanzaba un grito y el mundo se detenía, porque casi no lo hacía, y cuando lo hacía, con lo grandote que estaba, daba miedo. Entonces, años después, mi papá y mi mamá me dijeron que se separaron de sus propios hermanos varones y que fue mi mamá a hablar con este maestro de la secundaria por defenderme, ¿no? Y yo tenía en primero de secundaria, yo entré a primero de secundaria a los 11 casi 12 años, ¿sabes? Entonces, que esta situación me haya acompañado en mi vida, sí puedo decirte, Vini, y a todos quienes nos están escuchando, que es de las sensaciones de bienestar y de calma más importantes. Desearía que todas las niñas y los niños LGBT pudieran experimentar eso. Por eso me hice terapeuta. Qué maravillosa historia la que me estás contando, Hugo, porque ciertamente los niños, niñas que nos identificamos desde pequeños como parte de la comunidad, que no sabemos todavía de qué va y que, los nombres que nos dan y demás, pero cuando vemos que nuestra forma de ser, que es natural en nosotros, nosotras, nosotres, eh, causa resquemor, incluso a lo mejor hasta violencia o algún conato de bronca, ¿verdad? Como dices tú, entre la familia y críticas y que se vuelve una tragedia, algún momento específico, pues lo vives como tragedia, lo vives como algo que causa problemas. Eh, Volviendo a llevarlo a mi contexto como lingüista, te platico una anécdota rápida, de hecho dos que me llamó mucho la atención cuando uno de los últimos grupos que tuve, yo daba clases en normal para profesores, supuestamente profesores de educación inicial y de primaria, que desgraciadamente no eran profesores, bueno, no eran profesores todavía, pero porque no había hombres en los grupos. Se sigue pensando que la educación inicial tiene que ser solo para las mujeres. Punto, ahí que me parece equivocado desde ahí. Había una materia que yo daba, no recuerdo cuál era desarrollo de lenguaje, no recuerdo bien cuál era la materia, pero me acuerdo mucho de la alumna que me decía, maestra, es que yo no le entiendo. A ver, hija, ¿por qué no me entiendes? ¿No? Me acuerdo del nombre, pero no voy a decir su nombre. Me decía, es que usted no nos regaña, no nos dice en qué estamos mal. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque le dije, a ver, te digo en qué sí estás bien, qué es lo que haces bien, y me dice, sí, pues es que eso es lo que tienes que repetir, eso es en lo que tienes que enfocarte en tu trabajo y no en lo malo. Estamos acostumbrados como sociedad, en general como seres humanos y en México como parte de nuestra educación en Latinoamérica, a que todo se resuelve con el castigo, con el grito, con el tacharte, el decirte que estás mal,
el solo calificar las cosas en las que estás equivocado y pues es mucho más grave que en lo que estás equivocado es en tu forma de querer, en tu forma eh, de saberte ante el mundo, ¿no? Entonces Sí. sí, De ser. Si me dejas interrumpirte, por sí, favor, de ser, porque sí, digamos que cuando somos niñes no estamos pensando en orgasmo. ah, no, por Cuando supuesto, somos niñes no estamos pensando en actividad en piel, sexual o no, eso es demasiado adultocentrismo puesto exacto, en las vidas de las niñeces. Cuando somos niños y niñas LGBTs, lo que queremos es jugar, lo que queremos es expresarnos, lo que queremos es divertirnos. No estamos gente, conocer, pensando claro, no sé si es permitido decirlo acá, pero no estamos pensando en con quién nos vamos a acostar, porque eso nos ocurre hasta que entramos a la pubertad de adolescencia como cualquier otra persona, como cualquier otro niño o niña, ¿sabes? O sea, es igual como adultocéntrico violento cuando le preguntas a cualquier niño o niña, ¿y ya tienes novio? ¿Y ya tienes novia? ¿Y tienes 6 años, 8 años? ¿Entró a la primaria? ¿Y ya tienes muchas novias? Es como las caras de los niños o de las niñas, es como, ¿y quién te gusta? ¿Y quién? Y es como, ¿por qué le preguntas cosas de deseo y erotismo adulto así es, a una infancia, güey? O sea, me parece sumamente fuera de lugar, re violento, bien adultocéntrico, pero de pronto cuando las familias empiezan a escuchar que sus niñas son lesbianas, son bisexuales, son gay, o se nos nota porque así como se nos nota lo heterosexual, se nos nota lo lencho, se nos nota lo gay y se les nota a los heterosexuales lo heterosexuales que son desde temprana edad. Pues hagan de cuenta el mismo caso, pero más bonito y de colores, ¿no? Eso que ni qué. Y entonces las familias piensan de pronto en o en erotismo adulto o en necesidades adultas. Y los niños y las niñas lo que necesitan en ese momento, necesitamos en ese momento, es divertirnos, que no entorpezcan nuestro sano crecimiento. Y si un día te decimos soy lesbiana, soy bisexual, soy gay, no me identifico con mi género, soy trans, entonces ya podemos decírselo a los adultos o los niños, las niñas ya se lo pueden decir a sus adultos ujú, en un territorio de confianza, ¿no? Porque tú me preguntabas arriba, ¿cómo se trabaja en la familia, ¿no? Como con todos estos temas, ¿cómo se va trabajando? Fíjate que yo suelo no recibir llamadas de papás, mamás previa cita. En primera porque como soy un desastre, necesito asistencia profesional y entonces tengo una asistente maravillosa que profesionalmente eh, me ayuda, su trabajo me ayuda a yo estar un poco más organizado. Entonces, mi adorada Guillermina Solís, que además somos muy buenas amigas, mi adorada Guille ya sabe de pronto qué preguntas hacer como para por dónde va el servicio ah, pues, y si es o quién me los recomienda, ¿no? Entonces ya de pronto me dice, oye doctor, te recomiendo tal persona, quieren hablar contigo antes, entonces van a llegar la familia con su adolescente niño o niña a la primera sesión. Otros terapeutas, y está bien, cada quien, ¿no? Otros terapeutas hablan primero con papá, mamá o con la mamá que viven, las niñeces, y después con los niños y las niñas. A mí esto no me convence del todo porque como que se va intensificando la sensación de que van a hablar de mí, de algo malo que tengo y después me van a preguntar ajá, o vamos a hablar de así un algo complot de de lo que adultos. ya dijeron que yo no sé. Y Ujú, también se me hace mucho adultocentrismo. Entonces, lo que yo hago es pásenle y, claro, desarrollo una conversación o un diálogo por medio de algunas preguntas que me permitan explorar su motivo de consulta, su claro, motivo de por qué vienen a terapia
pero también yo soy bastante cuidadoso en los lenguajes, porque si yo noto que empiezan a hablarme desde el prejuicio, me sitúo en otro lado para tener conversaciones distintas a las que el niño o la niña no necesita escuchar porque se va a sentir violentado. Entonces, cuando no solamente trabajo con personas LGBT, también trabajo con Ay, otras situaciones, ¿no? Tengo otras áreas de interés profesional y de experiencia. Pero cuando me llegan menores de edad y sobre todo niñas, hablo con sus familias también, al mismo tiempo de que están allí, porque en términos de mi posicionamiento político, las vidas de las personas menores de edad al centro, adelante y a protegerles. Entonces, la voz que más busco cuidar, que sea más escuchada y más busco cuidar desde la ética de los cuidados, son las voces de las niñeces. claro. Entonces, de pronto, me gusta establecer algunas conversaciones de cosas que papá, mamá o que la mamá con la que viven, no, que es con quien viven muchas veces, no saben de su orientación sexual, como cuando te diste cuenta que eres particularmente distinta, cuando te sentiste diferente, cómo se sintió esa diferencia, cómo han notado las demás personas esa diferencia, qué han dicho de tus diferencias, qué ha dicho papá, qué ha dicho mamá, qué ha dicho la escuela, cómo esto te hace sentir, qué Ujú. opinan papá y mamá de esto. Entonces, cuando vamos llevando las conversaciones con las niñas y los niños, porque son sabias las niñeces, Claro. cuando llevamos la conversación hacia esos lados y las mamás o papá y mamá empiezan a escucharlo desde ese otro lado de sus biografías, nos ahorra mucho tiempo la terapia, porque empiezan a escuchar lo conmovedor de la vida de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con familias, sobre todo que son menores de edad, niños, niñas, puber y sus familias, por allí va. Ahora, también sé que las personas adultas tienen preguntas. Y entonces lo que yo suelo hacer es que vengan los adultos, eh, los adultos significativos para la vida de la niñez. Eh, si papá y mamá viven juntos, vienen los dos. Si hay una buena relación o una medianamente buena relación con los papás que están en separación, pueden venir los dos, si no cada uno por aparte. Puede venir la mamá, puede venir la tía, la abuela, el abuelo con los que comparten las crianzas o sí, un poco comparten las crianzas porque están trabajando, no lo sé. Eh, y me gusta que me pregunten cosas y de pronto les digo, sesión de preguntas, ¿qué preguntas tienen? ¿No? Y muchas de esas preguntas yo sí las estoy escuchando desde sus propios prejuicios heterosexuales. Y algunos comentarios, claro que son violentos, pero me encargo de que las infancias no estén en esa sesión. Por eso me gusta decirles una sesión con adultos, porque a lo mejor hacen preguntas súper fuera de lugar que podrían herir a la niñez, Ujú. pero por eso quiero que no estén presentes allí. Pero cuando yo tengo una sesión como estas, meto mucho mi cuchara, ¿eh? Yo no soy un terapeuta que no hable y no participe. Hablo y participo de tal modo que les digo, cuando termine la sesión, vamos a hacer un resumen o vamos a anotar 3 ideas importantes que ustedes las van a platicar con su hija o nieto, nieta, y yo también por mi lado. Y entonces anotamos las 3 ideas más importantes y se queda la encomienda de que las hablen con sus hijas y yo también las voy a hablar en sesión, de suerte tal que las niñeces no se saben aparte, se saben parte de una y dos, me encargo de que dialoguen sin mí, que también eso es importante. Claro. Hugo, bueno, ya abordando esta segunda pregunta que justo me estás respondiendo de cómo se lleva la terapia con las familias, acompañando el proceso de identidad de las personas LGBT.
¿Hay alguna diferencia? Yo sé que cada caso es particular, es individual, pero ¿hay alguna diferencia o singularidad en el proceso de las familias, que acompañan a las personas trans, a los adolescentes trans, por ejemplo? Algo Sí, que sí se tenga que trabajar como más, no, bueno, no sé si más o menos, pero que de lo manera. entiendo. Ujú. Sí, creo que de pronto con mis colegas más cercanas, mi grupo más cercano de colegas, hablamos de historizar la vida, ¿no? Y entonces, cuando vamos historizando la vida de este adolescente o de esta adolescente que se está identificando como persona trans, transmasculina, transfemenina o trans no binaria, eh, vamos historizando la vida para que las familias o los adultos se vayan enterando de cómo se han ido sintiendo y que no es de ahorita, no es de la semana pasada, es desde hace muchísimo tiempo, solo que ahorita se están animando a expresarlo y quizá a ponerle alguna palabra, ¿no? Pero vaya, no es nuevo. Entonces, y las familias van cayendo en cuenta que tampoco es novedad, que a lo mejor no les dijo papá, mamá, soy trans, pero que ya se los había dicho de otros modos, ¿no? Entonces, bueno, conforme vamos hablando de eso, sí es importante decir que las adolescencias, juventudes trans, necesitan espacios particulares y conversaciones particulares y que las familias, las personas adultas que componen sus familias, tienen tiempos y necesidades también particulares, ¿no? Entonces, sí es importante que exista en mi mente o en la mente de la persona terapeuta que tienen ritmos propios y necesidades propias. Ahora, en estos ritmos propios es muy frecuente que me encuentre familias que digan, es que tenme paciencia, es que dame tiempo. Yo sé que el tiempo, en estos tenores, el tiempo es difícil de cuantificar, pero en ocasiones se hace una suerte de resistencia por la dificultad que conlleva para papá, para mamá, para ambos, que se hace un juego de poder entre que espérame, dame tiempo como mamá, espérame, dame tiempo como papá, y esto puede pasar meses, años, y entonces ya no es solo una suerte de espera, ya es una opresión que se está construyendo allí. Entonces, de pronto sí es importante que hablemos la adolescencia trans, las personas adultas y tu seguro servidor, hablemos y exista un diálogo comprensivo, equitativo, bien intencionado y un poco más balanceado a esto, ¿no? Y entonces en el acompañamiento con familias vamos encontrando que las adolescencias dicen, le quiero decir a mis primos ya saben por Instagram, mis primas ya saben por TikTok y no me han preguntado nada, ¿no? Y entonces le podemos decir a tal tía, a tal tío, a tal primo, a tal prima, ¿no? A ellos les podemos decir, ¿no? Y entonces a lo mejor en la sesión con la familia entera, la adolescencia y la familia, vamos viendo momento seguro, persona segura, espacio seguro y forma segura de ir visibilizando la identidad de género de su hija, hijo, hija trans, ¿no? A comodidad. Eh, dudé porque dije, quién sabe cómo lo vayan a recibir las personas que nos escuchen, ¿no? Pero aquí mi diálogo interno es a comodidad del adolescente trans. Okey. Y lo vamos balanceando con la comodidad de los papás. Pero yo priorizo la voz de las adolescencias y de las niñeces, priorizo la voz de las personas menores de edad. Me parece muy importante esto que acabas de mencionar, Hugo, porque, bueno, no es hacia donde quiero llevar la charla, pero sabemos que muchas veces el rechazo del que ya habíamos hablado un poco atrás, lleva incluso a grados extremos como es el suicidio. Entonces, por eso es fundamental este cuidado que tú dices y que sea el individuo, la persona
lo primordial, el punto referente, el eje a través del cual se trabaje. Y bueno, déjame ver si voy entendiendo. Eh, en el caso de tú como experto, como formador, como terapeuta, nos cuentas que es importante en este proceso de identidad de género, primero la afirmación, lo positivo, en el individuo que hay un sí, sí soy. Después, otra parte que integraste que me parece lindísima y valiosísima, que es el trabajo a partir del amor, de compartir el amor y el cuidado desde la adultez, en el caso que estamos hablando de las infancias y las adolescencias. Entonces, ya ahí hay dos temas muy importantes, que es la afirmación, lo positivo, y el amor y el cuidado a través de formas, de palabras, de comentarios y de acciones, que es, como tú dices, buscar esos lugares seguros, esas personas que también son parte de nuestra tribu, ¿verdad? Que nos comprenden. Pero aquí vamos a la tercera parte que quiero platicar contigo, que es el enfrentarse a la sociedad, porque ya me identifiqué yo, sí, fulanito, fulanita, fulanite, ya soy homosexual, lesbiana, trans, bisexual, como sea que me identifico. Tengo una familia amorosa que me acompaña, pero ¿cómo se da el proceso hacia los trabajos o la escuela, el entorno propio, el vecindario? eh, Pensaría un poco, Vianney, sobre los distintos momentos y contextos de las vidas de las personas. Eh, si tiene que ver en contextos, si tiene que ver con contextos escolares, hay protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y por las comisiones de prevención de la discriminación, las locales y la nacional. Hay protocolos de cómo atender cualquier tipo de acoso escolar o bullying y qué hacer también cuando este tiene que ver por razón de orientación sexual e identidad de género, ¿no? O sea, en el país, en cada estado, cada comisión estatal para prevenir y erradicar la discriminación debe tener, seguramente los tiene, documentos y protocolos aplicables a las escuelas y a los centros de trabajo, justamente para prevenir la discriminación y para garantizar el acceso a fuentes de trabajo dignas, eh, y permanencia en los trabajos sin que sean discriminadas las personas o despedidas, acosadas o despedidas a causa de su orientación sexual. Entonces, en el país tenemos protocolos y leyes que acompañan los distintos momentos de las escuelas y también los centros de trabajo. A mí me gusta mucho darles Esto es las reciente, cuentas. ¿verdad, Hugo? Perdón, esto realmente tiene no tantos años que se da. No sé Pues si hubo fíjate, la apertura en estos últimos sexenios. eh, Fíjate que yo estaría pensando que más de 5 siglos está teniendo. Hemos tenido conocimiento de, previo a la pandemia, ya existían en Ciudad de México y eventualmente en otras ciudades, en otras entidades y otras comunidades, los protocolos. O sea, tan luego la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, por ejemplo, la CONAPRED, tan luego establece un protocolo, los gobiernos locales de cada entidad federativa que compone la República Mexicana tienen la obligación de generar los protocolos y las figuras legales para la protección de las vidas de las personas. Están obligados a ello, ¿no? O sea, ¿cuál es el impedimento allí? Las personas. Los protocolos existen, los protocolos nacionales para prevenir la discriminación en escuelas primarias, jardín de niños, toda la educación básica, la media superior y por supuesto la educación superior que tiene que ver con la SEP
o con las autonomías universitarias, aunque las universidades sean autónomas en los estados o la nacional autónoma hay protocolos que claramente están destinados a proteger la vida, la salvaguarda de las personas LGBT, alumnos y profesores también, ¿no? Directivos, profesores, toda la comunidad estudiantil y universitaria. ¿Cuál es el problema? Que para que los protocolos se pongan en práctica, necesitan que las personas los realicen, los apliquen. Y no los aplican o porque no los conocen o porque aún sabiendo que existen no los leen y sabiendo que existen no ven importante que se tengan que aplicar porque están atrapados en estos morales y prejuicios heterosexistas y cisgénero que perpetúan y que facilitan las violencias en las escuelas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo sé todo, sé que existen, algunos sé de qué van, no de todas las entidades federativas, pero lo que sí hago es que las familias que vienen a mi consulta, eh, aunque sean jóvenes adultos, pero cuando son menores de edad y niñeces, que las familias se pongan en contacto con las instancias en sus propias entidades federativas. Y algo importante también, que yo les doy contactos de activistas LGBTs y familiares activistas LGBT, que eso sí, están en todo lo largo y ancho del país. Entonces, hay cosas que los terapeutas vamos a trabajar porque sabemos y hay otras cosas que no sabemos, pero para eso existe la red. Y la red de activistas es súper valiosa. Entonces, y además los activistas, las personas activistas en su mayoría son personas jóvenes que saben un montón de cosas de sus propias localidades y que son personas y colectivos aliados para ir a las escuelas, para decirle a los papás, puedes hacer este extrañamiento en derechos humanos, puedes darles estos argumentos legales. Algo maravilloso también es que personas LGBT estamos en todas las profesiones. Entonces también tenemos abogadas, abogados, personas dedicadas a los derechos humanos y que son parte de la comunidad LGBT y que saben muchísimas cosas. Entonces, a mí me gusta, no solo me gusta, es necesario, porque yo no sé todo, conectar a las personas y a las familias con colectivos de activistas y de defensoras de derechos humanos. Y también en el trabajo, si están sufriendo acoso laboral a consecuencia deben saber que sus trabajos, por estar adscritos en el territorio Ciudad de México, sean de la función pública o de la función privada, pero tienen su establecimiento en Ciudad de México, aunque la persona viva en Cuautitlán, Estado de México, pero trabaje en la alcaldía Miguel Hidalgo, por trabajar en un centro laboral que está adscrito al territorio Ciudad de México, ahí ya tiene derechos la persona, derechos laborales la persona. Ahora, esto es un arma de doble filo porque hay instituciones que claro que pueden ceder, ver dónde están sus errores y avanzar, pero también tenemos centros de trabajo donde el despido es, si, corre riesgo su trabajo y si dicen voy a levantar una denuncia por discriminación, entonces ya lo corren ahí o empiezan otro tipo de hostigamientos, ¿no? Entonces es importante que las personas trabajadoras, jóvenes trabajadores, personas adultas o adultas mayores trabajadoras, sepan que hay personas que están dedicadas a apoyarles en la salvaguarda de sus derechos laborales y escolares también. Eso es por un lado como lo que tiene que ver con las leyes y los protocolos. Y por otro, las adolescencias yo le decía, estoy trabajando con un chico trans desde hace un par de meses. Ahorita estamos en pausa porque está en los exámenes en los cursos para el examen de la preparatoria. Está en tercero de secundaria, el morro. Entonces, es bien curioso porque
él me dice, ¿y en tu generación cómo era? ¿No? Porque bueno, él tiene 14, yo tengo 30 más, tengo 44, incluso soy más, un par de años más grande que su mamá y que su papá, ¿no? Ya. Entonces me dicen, en tu generación, ¿cómo era? Y entonces yo le digo, oye, ¿y en tu generación cómo salen del closet? Y me dice, ¿qué es eso? Yo, pues cuando le sales del closet y dices, soy lesbiana, soy trans, soy... Ah, no, o sea, y él está en una escuela, en una secundaria pública. Me dice, no, en mi generación no nos metemos al closet, no salimos del closet, nada más decimos, me gusta tal, o vengo con él, vengo con ella, o te preguntan, oye, ¿eres no binaria? ¿Eres trans? ¿Eres gay? Y ya tú dices sí, no, lo que sea, y ya. Entonces, para mí es como, Qué fuerte. órale, ¿no? Porque en términos de instituciones educativas, las niñeces, las pubertades y las adolescencias lo van viviendo de un modo un poco más incorporado. El problema allí son las personas adultas. Entonces van a ir eligiendo las adolescencias a quién lo van a ir compartiendo, incluso en sus centros de trabajo. Algunas adolescencias trans sienten más seguridad cuando hacen el proceso de cambio de nombre en los documentos, cambio de documentación, y entonces llegan a la escuela preparatoria, o llegan a la universidad, o si ya están trabajando, llegan al centro de trabajo, ya diciendo, esta es mi nueva identidad, estos son mis nuevos documentos, y ya con eso se sienten con mayor seguridad de poder decir, voy con toda esta expresión de género, porque ya hay un contexto que les, de algún modo, queremos pensar que de algún modo les protege. Entonces, por un lado, ¿no? Y por el otro, y como último comentario, cuando tú decías cómo hacer frente a todo esto social, creo que también es re importante no depositar en la persona las responsabilidades de la sociedad, porque en ocasiones es como, es que si en verdad estuvieras segura, seguro de quién eres o segura de quién eres, no te daría miedo decirlo. Entonces, no tiene que ver con eso, ¿eh? No tiene que ver con eso. O terapeutas, adultos, educadoras, educadores, adultos en general, que creen que deben salir del closet y que si no salen del closet es porque no están seguros de quiénes son. No, estamos seguros de quiénes somos. Solo que si no salimos del closet es porque nos da miedo saber cómo lo vayan a tomar en mi escuela, en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, en mi vecindario, con la abuela, con el abuelo, con los tíos. Y entonces de pronto el closet, debemos tener cuidado de no romantizar la salida del closet como sinónimo de aceptación completa de quiénes somos. A veces de pronto estar en el closet se convierte en un lugar seguro porque nuestra vida puede correr riesgo. Entonces, por eso pienso, es importante no depositar en las personas o en las personas menores de edad, menos aún, es importante no depositarles a ellos lo que tiene que ver con la sociedad. Mi maestra Ana Holguín nos decía en un curso, devuélvanle a la cultura lo que es de la Y cultura. por muchos acontecimientos recientes que se han dado, parece ser que dentro de la comunidad, quizá el grupo más vulnerable son los trans, precisamente. Asesinatos, mucho bullying, muchas detenciones, ¿verdad? Por ejemplo, a estas mujeres mushes en nuestro territorio. Ciertamente son más vulnerables o simplemente es cultural, como lo que estabas mencionando, o en general sigue siendo, y me quiero enfocar en México porque, bueno, hablar del mundo es algo muy amplio, ¿verdad? Afortunadamente sabemos que en distintas partes del mundo, por ejemplo, el matrimonio igualitario ya está abierto en muchos, muchos países y que en nuestro país, si mal no recuerdo, ya es legal en todo el territorio, pero aún así
quiero saber si en México siguen siendo las personas trans las más vulnerables dentro de todo el espectro, de la diversidad, o seguimos todos, pues, en esta, inseguridad que tú dices, porque sí, ya me acepté, ya aceptó la familia, sé manejarlo a lo mejor en la escuela, en el trabajo, con mis, familiares, con mis vecinos, con mis amistades, pero, hay una frontera más allá que es toda esta idiosincrasia y todas estas creencias de minusvalía y de, rareza y de extrañeza, etcétera, que nos hace blancos fáciles de agresión, de violencia e incluso de criminalidad. ¿Tú qué Ujú. qué qué opinas, Hugo? Fíjate, las personas más vulnerables siempre van a ser las adolescencias y las niñeces. Las personas menores de edad son las más vulnerables y las mayormente desfavorecidas. Imagínate tú que una niña o un niño, una niñez depende enteramente Claro, de las personas adultas, emocional, física, económicamente. Hay una dependencia puesta por la edad, por el momento. Y entonces las personas que yo considero son las más vulnerables son las personas menores de edad. Y hay que tomar en cuenta esto para la salvaguarda de sus vidas y que sus voces habrán de ser escuchadas, ¿no? Sobre todo por algo que tú comentabas un poco más arriba, que tiene que ver con ideación suicida, conductas de riesgo. Eh, cuando nos vemos obligadas a vivir nuestra orientación sexual, identidad de género en el anonimato y en la clandestinidad, muchas cosas muy malas nos van a suceder. Muchas conductas de riesgo, muchas prácticas de riesgo y muchos territorios de alto riesgo, ¿no? Entonces hay que prestar atención a las voces de los menores de edad y de las personas menores de edad porque están expuestas a vulnerabilidades muy altas. Ahora, además de todo ello, yo pensaría que las personas adultas incluso nos enfrentamos a distintas vulnerabilidades y distintos riesgos que obedecen en algún modo a nuestras territorialidades. En Ciudad de México, evidentemente, no todo México es Ciudad de México en términos de orientación sexual y diversidad, sí, en términos de diversidad sexual. No todo México es Ciudad de México y no toda Ciudad de México es la zona rosa, la Roma, la Condesa, la Narvarte, la Nápoles, centro de Coyoacán, ciudad universitaria, un poco el centro, la Doctores, la Obrera, hay lugares ya de esparcimiento y culturales LGBTeros, y fuera de pronto de estas territorialidades, sí se sigue corriendo peligro, ¿sabe? Ah, incluso aún dentro eh, se siguen corriendo ciertos peligros. Hace 2 semanas, quizá, fueron agredidas dos personas trans que estaban haciendo contenido para sus cuentas de Instagram y además personas trans con cierta fama y cierto prestigio en Ciudad de México fueron agredidas a plena luz del día. Por ejemplo, cuando estaban grabando contenidos y yendo por tacos para comer, ¿sabes? Entonces, no es que estemos libres de, ¿no? Dos mujeres lesbianas a fines del año pasado en Coyoacán se despedían como muchas parejas que se aman con alguna muestra de afecto y fueron atacadas por un hombre heterosexual a ladrillazos. Una de ellas recibió contusiones muy graves en la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, otro de ellos fue agredido en una taquería en la colonia Narvarte, donde hay un montón de diversidad sexual. Fueron agredidos él y su pareja por algunos comensales y el negocio no hizo nada. O sea, no es que ya no corramos peligros, es que tenemos que entender cómo los peligros están y las vulnerabilidades están conectadas con las territorialidades y con las edades también. Entonces, sí creo que es un tema muy, muy complejo. O sea, bien, Vini, evidentemente no hay como
una escala de quién más, quién menos, porque creo que no es la conversación, sino más bien ir identificando las particularidades de cada territorio y también de clase social, porque probablemente una persona LGBT, lesbiana, gay, bisexual, privilegiada, que vive en una zona exclusiva en el poniente de la Ciudad de México, no va a estar quizá expuesto a peligros como quienes viven en la colonia obrera, por ejemplo, ¿no? Pero sí está expuesto a otros peligros emocionales, de trabajo, de que son familias muy rígidas, de que son familias muy católicas o muy religiosas en distintas religiones, no solamente el catolicismo. Pienso también en las experiencias que me han contado consultantes míos que vienen de la comunidad católica libanesa o de la comunidad judía en México, que también viven las particularidades, que aunque son comunidades privilegiadas, no por ser privilegiadas y que puedan tener una visibilidad mayor porque están cubiertas de ciertos privilegios socioeconómicos, están vacunadas esas personas de vivir otros riesgos, por ejemplo, como asalto en casa, como que les asalten en su coche, como que saliendo del antro, como que les secuestren y entonces también haya un abuso sexual por ser lesbianas, en fin, hay que ir comprendiendo cuáles son esos riesgos, ¿no? Yo en ocasiones en terapia tenemos algunas conversaciones referentes a cómo cuidarnos entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, de ciertos riesgos de nuestros territorios, Ujú, lo cual me parece necesario que sí nos cuidemos, que sepamos cómo cuidarnos, que sepamos cómo pedir ayuda, que sepamos leer las red flags de los territorios. ujú. Y por otro lado es un profundo chale, porque eso lo tenemos que hacer para proteger nuestras vidas LGBTeras, ¿no? Pues eso es lo que digo, ojalá no debiera ser así, pero mientras estemos en este contexto de transición, porque creo que las cosas sí están cambiando, sí me gusta centrar la conversación, sobre todo con menores de edad, que están, o a jóvenes que están saliendo de fiesta, que están probando alcohol, que de pronto ya fumaron marihuana, que de pronto están bebiendo en la fiesta, que se les van las copas, como muchas juventudes. Claro. De pronto sí digo, hey, hablemos también de los riesgos, ¿no? Las mujeres lesbianas, por ejemplo, como todas las mujeres de distintas edades, el colectivo de mujeres es el colectivo que más riesgo de abuso sexual tiene en los distintos momentos de la vida. Pueden ser desde temprana edad hasta adultas mayores, mujeres adultas mayores que corren riesgo de abuso sexual en calle o en sus propias casas, por ejemplo. Entonces imagínate tú que ven a una chava que es lesbiana o que es bisexual, que está pasada de copas, el patriarcado que vivimos les da la lectura de flanco fácil, de blanco fácil. Entonces, eso es inadmisible. Y de pronto también necesitamos hablar con ellas y con todas las personas LGBT de cómo utilizar, si van a utilizar alcohol, por ejemplo, si están teniendo alguna relación con la marihuana o con alguna sustancia, hablar de esto para proteger nuestras vidas y que puedan divertirse, pero que al mismo tiempo puedan estar en espacios y en momentos seguros. Hugo, tendríamos muchísimas cosas más de qué hablar, porque además tú con todo la sapiencia y la experiencia que tienes, me queda por ahí que ojalá en algún otro momento podamos platicar aquí en el viaje de Vini contigo acerca, por ejemplo, de los adultos mayores también. También está esta etapa de la vida humana en la que, como tú dices, así como hay gente de la comunidad en todas las profesiones, las hay de todas las edades. Y también hay que protegerlos porque también un espacio en el que tiene sus particularidades, que ya lo platicaremos en su momento, la soledad, las, el contexto, ¿no? Las amistades, que ya es una etapa en la que se acercan más a estar fuera de este plano y que entonces hay otros sentimientos y demás. Pero bueno, en realidad sí ha sido muy
muy completa hasta aquí tu, eh, tu plática, tu experiencia, toda esta generosidad que has tenido de compartirnos en tu quehacer como terapeuta, como profesor, como profesional de la salud, porque es parte de nuestra salud integral. Pero quiero ir a un lado un poquito más suave, digamos, de todo esto. Sé por ahí que eres cinéfilo. Mucho, De los míos, vámonos al cine ya, ahorita. vámonos. Sí, bueno, creo que sabes que el viaje de Vini tiene también su blog en LCB Informa, en la página Liderazgo y Comunicación con Valor. Hablamos ahí de recomendaciones de películas y series. Sí, Entonces, me gustaría como parte de esta ya tan valiosa y grande aportación que estás haciendo, Hugo, que nos cuentes cuáles son desde tu punto de vista quizá las dos películas mm, que más te gustan para celebrar. Ojo, estoy hablando ahora sí de celebrar porque empezamos diciendo que la marcha es una conmemoración, porque por lo que hemos platicado, todavía hay cosas, o sea, sí podemos celebrar avances, pero todavía hay cosas que tenemos que integrar para que la comunidad eh, pues ya la marcha sea plenamente fiesta y no en pos de petición de tener una voz, ¿verdad? Sino que ya se escuche plenamente. ¿Cuáles serían estas dos películas que tú dices, con esto celebramos, eh, como ya se usa comúnmente, el orgullo? Yo sé que tiene otras connotaciones, que tú mismo te he visto que lo comentas, ya más comerciales y demás, ¿verdad? También culturales, pero al final es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra vida. Y como tal, pues celebro que soy parte de esta comunidad. Yo lo digo personalmente, yo viene ahí como lesbiana, eh, y, eh, y creo que todos y cada uno de nosotras, nosotros y nosotres que estamos en esta comunidad tan amplia, queremos celebrar. Y por sí. eso es que el jolgorio y todo, de repente la gente tampoco que no está en la comunidad, o aún algunos dentro de la comunidad no entienden que sea tan festivo y que haya tanta alaraca. Pero ¿con qué películas tú, Hugo, como a lo mejor como persona, como también parte de la comunidad o como terapeuta, como profesional, sientes que se celebra Ujú. el orgullo? Eh, Voy a decir 5 rápidas porque 2 es imposible. Ok. La Ujú. primera la vi como, yo tendría como 22 años cuando la vi y se llama La suma de nosotros. Es una película gringa, The Sum of Us, es una película gringa donde un chico gay vuelve a la casa de su familia de origen a cuidar a un papá que está en enfermedad crónica. Ujú, ujú, eh, y el papá lo insta a que siga con su vida con una pareja, pero desde un plano de una aceptación del el reencuentro de dos adultos, de un hijo adulto gay con un padre que está muriendo, con una mamá ya muerta. No hubo necesidad de que se saliera del closet porque en la película ya había pasado eso. Los diálogos que se establecen y cómo el papá lo va instando por medio de sus memorias de su propia vida amorosa con su mamá, lo va instando a que él tenga su propia historia, me parece fantástica. Otra película en el orden en el que las vi se llama Head On, de cabeza, le pusieron en el castellano. Es una película griega que vi hace muchos años también y que hablaba, quizá porque en la juventud me identifiqué, estoy seguro, no quizá, me identifiqué tremendo por esta dificultad de saber cómo vincularme con otro hombre amorosamente,
cuando me habían dicho que eso estaba mal. Y esta película va en torno a la voz en off, va hablando del diálogo interno que tiene el protagonista, de cómo se va acomodando su vida cuando otro hombre lo busca, no solo para el encuentro sexual, sino porque está enamorado de él. Y cómo él gestiona esto, ¿no? Está fabulosa. Eh, Retrato de una mujer fantástica de Chile, me parece que es una cosa muy maravillosa de cómo celebrar la identidad de género. Retrato de una mujer en llamas, una película francesa, me parece exquisita en su narrativa, exquisita en su fotografía, exquisita en, en el timing de cómo dos mujeres van teniendo un encuentro eh, de dos almas que ya se habían estado buscando y, y la calma que se experimenta cuando dan pie a ese encuentro. Me conmueve mucho esa película y una que me parece gloriosa en términos de historia y de narrativa es una película española que se llama Elisa y Marcela. Se escriben cartas y entonces en ese epistolario es una cosa tan maravillosa como van aún en la distancia por medio de cartas en una España del siglo pasado, de inicios del siglo, de los años 20, eh, cómo van encontrando el espacio para su expresión amorosa y me parece como fantástica la poesía con la que expresan sus vidas, literalmente con poesía, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las películas que más me... Y quizá Mi vida en rosa, que es una película de mediados de los 90, donde fue la primera película en la que yo vi una niñez trans Ujú. con un final necesario y amoroso. Perfectísimo, Hugo. Películas maravillosas, todas las que has mencionado. Algunas por ahí las tenemos que revisar y quedan ahí para la recomendación para nuestros viajantes. Ha sido un placer, un orgullo poder platicar con alguien que nos cuenta desde su historia, desde su experiencia, desde su profesionalismo, qué es lo que sucede frente a unos días que estamos, como decíamos, del holgorio y la fiesta y el guateque, cómo hay todo un contexto más allá, ¿verdad? Cómo hay un asunto de identidad, de comunidad, y que todo se traduce al final, y siempre he creído en muchos aspectos de la vida, que todo se traduce a un componente que está en todo y que todos deberíamos de entenderlo así, que es el amor. Gracias por tu amor, Hugo. Eres bien correspondido aquí en esta, tienes tu casa aquí en el viaje de Vini. Ojalá que tengamos muchísimas pláticas más. Ya hasta se me están ocurriendo por ahí algunas cosas, ya lo platicaremos. Siempre soy maquiavélica pensando en cuestión de proyectos que podamos trabajar juntos y me declaro también tu fan, ¿verdad? Muchas gracias. Y siempre aquí dispuesta a... mi lema es, tú dime rana y yo escribo. Entonces, bueno, por ahí podemos también ver qué más resulta. Y bueno, esto es el viaje de Vini, yo soy Vianey Arroyo y platicamos hoy con Hugo Gómez, que nos vino a hablar de diversidad sexual y de todo, de varios aspectos de la comunidad LGBT que está próxima a marchar el próximo 28 de junio. Muchas gracias, Hugo. Al contrario, muchas gracias a ti y me subo al viaje de Vini. Muchísimas gracias. Hasta pronto.